Nunca pensé que el día más incómodo de mi vida llegaría por una invitación. Mi padre, el hombre que me enseñó a confiar, me llamó para darme una noticia feliz. Me dijo que se iba a casar, pero lo que no imaginé fue con quién. No era una desconocida, no era una amiga, era mi profesora de secundaria. Todo comenzó hace unos años, cuando mis padres todavía estaban juntos. En aquel entonces mi profesora de inglés era una mujer amable, carismática, y mi papá, un hombre atento, siempre dispuesto a ayudar en la escuela. Nunca sospeché nada, pero con el tiempo las cosas en casa empezaron a cambiar. Mi madre se mostraba triste, distante, y papá cada vez pasaba más tiempo ocupado. No lo entendí hasta mucho después. Cuando mis padres se divorciaron, él dijo que simplemente ya no funcionaban. Pero hace poco descubrí la verdad. Mi papá llevaba meses saliendo con mi ex profesora y ahora están comprometidos. Lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando me llamó, emocionado, y me pidió que fuera su dama de honor. Hija, quiero que la familia esté unida de nuevo. Esto cerrará nuestras heridas, me dijo. Pero, ¿cómo sanar una herida cuando él fue quien la abrió? ¿Cómo pararme en un altar sonriendo junto a la mujer que me daba clases, mientras mi madre lloraba sola en casa hace años? Le dije que no. Le expliqué que aún me dolía, que su relación con ella representaba una traición, aunque él jurara que empezó después de su divorcio. Mi padre se molestó. Dijo que yo vivía en el pasado y que debía superarlo. Pero la verdad, no se trata de vivir en el pasado, sino de respetar lo que aún sangra. No soy capaz de sonreír en su boda. No puedo celebrar algo que me destruyó en silencio durante años. Hoy apenas hablo con él. No lo odio, pero tampoco puedo fingir que nada pasó. Aprendí que a veces perdonar no significa volver a confiar y que el amor, cuando cruza ciertos límites, deja cicatrices que ni el tiempo puede borrar. Tal vez algún día pueda mirarlo sin dolor, pero por ahora prefiero mantener la distancia y quedarme con el recuerdo del padre que tuve, no del hombre que decidió casarse con mi profesora. Después de decirle a mi padre que no sería su dama de honor, pensé que todo quedaría ahí, que con el tiempo lo entendería, pero me equivoqué. Una semana después me invitó a cenar a su casa. Dijo que quería hablar como familia. Lo que no sabía era que también había invitado a ella, mi profesora, la mujer por la que mi familia se rompió. Recuerdo perfectamente cómo olía la casa esa noche, igual que cuando vivíamos los tres juntos, mi madre, mi padre y yo. Todo estaba limpio, ordenado, pero frío. En la mesa había velas, vino y una sonrisa fingida esperándome. Ella se levantó para abrazarme. «Qué gusto verte, cariño», me dijo, como si nada hubiera pasado. Su voz era la misma con la que me enseñaba gramática, pero ahora sonaba vacía, como un eco del pasado que no pedí volver a escuchar. Me senté en silencio. Papá trataba de mantener la calma, hablaba de la boda, de los invitados, de los preparativos. Yo apenas podía mirarlos, hasta que, entre risas, ella dijo algo que lo cambió todo. «Tu padre y yo siempre supimos que teníamos una conexión especial, incluso cuando tú eras mi alumna». Sentí cómo se me helaba la sangre. Ella lo había admitido. Todo lo que mi madre sospechaba, todo lo que yo no quería creer, era cierto. Me levanté de la mesa. Mi padre me pidió que me calmara, que no hiciera un drama. Pero ¿cómo no hacerlo? Todo este tiempo me había mentido. Me había hecho sentir culpable por no aceptar su boda, cuando él había traicionado a mi madre y a mí. Le grité que nunca más me buscara, que si quería una familia, la construyera con su exprofesora. Y antes de salir, la miré a los ojos y le dije:
Usted me enseñó inglés, pero también me enseñó lo que significa destruir una familia con una sonrisa. Esa noche me fui llorando, sin mirar atrás. No volví a contestar sus llamadas ni sus mensajes. Mi padre dice que algún día entenderé, pero lo único que entiendo es que algunas heridas no se curan con amor, se curan con distancia. Y si algo aprendí de todo esto, es que a veces la verdad no libera, solo confirma por qué tenías razón en alejarte. Después de decirle a mi padre que no sería su dama de honor, pensé que todo quedaría ahí, que con el tiempo lo entendería. Pero me equivoqué. Una semana después me invitó a cenar a su casa. Dijo que quería hablar como familia. Lo que no sabía era que también había invitado a ella, mi profesora, la mujer por la que mi familia se rompió. Recuerdo perfectamente cómo olía la casa esa noche, igual que cuando vivíamos los tres juntos, mi madre, mi padre y yo. Todo estaba limpio, ordenado, pero frío. En la mesa había velas, vino y una sonrisa fingida esperándome. Ella se levantó para abrazarme. «Qué gusto verte, cariño», me dijo, como si nada hubiera pasado. Su voz era la misma con la que me enseñaba gramática, pero ahora sonaba vacía, como un eco del pasado que no pedí volver a escuchar. Me senté en silencio. Papá trataba de mantener la calma, hablaba de la boda, de los invitados, de los preparativos. Yo apenas podía mirarlos, hasta que, entre risas, ella dijo algo que lo cambió todo. Tu padre y yo siempre supimos que teníamos una conexión especial, incluso cuando tú eras mi alumna. Sentí cómo se me helaba la sangre. Ella lo había admitido. Todo lo que mi madre sospechaba, todo lo que yo no quería creer, era cierto. Me levanté de la mesa. Mi padre me pidió que me calmara, que no hiciera un drama. Pero ¿cómo no hacerlo? Todo este tiempo me había mentido. Me había hecho sentir culpable por no aceptar su boda, cuando él había traicionado a mi madre y a mí. Le grité que nunca más me buscara, que si quería una familia la construyera con su exprofesora. Y antes de salir, la miré a los ojos y le dije: «Usted me enseñó inglés, pero también me enseñó lo que significa destruir una familia con una sonrisa». Esa noche me fui llorando, sin mirar atrás. No volví a contestar sus llamadas ni sus mensajes. Mi padre dice que algún día entenderé, pero lo único que entiendo es que algunas heridas no se curan con amor, se curan con distancia. Y si algo aprendí de todo esto, es que a veces la verdad no libera, solo confirma por qué tenías razón en alejarte. Habían pasado 3 meses desde aquella cena, 3 meses sin llamadas, sin mensajes, sin visitas. Pensé que el silencio sería suficiente para cerrar esa herida, pero cada noche, cuando el mundo se quedaba en calma, el recuerdo de mi padre me perseguía. No el hombre que me había mentido, sino el que me llevaba al colegio, el que me leía cuentos, el que me prometía que siempre estaría a mi lado. Una tarde cualquiera, mientras regresaba del trabajo, encontré un sobre en el buzón. No tenía remitente, pero reconocí su letra al instante. Dudé en abrirlo. Parte de mí quería romperlo en pedazos, pero otra parte, la hija que aún lo amaba, necesitaba saber qué decía. Dentro había una carta escrita a mano. Sus palabras eran firmes, pero tristes. Sé que no merezco tu perdón y que mi felicidad te duele, pero quiero que sepas que nunca te traicioné con intención de herirte. Me enamoré cuando mi matrimonio ya estaba roto, aunque sé que no lo entenderás. No te pido que vengas a la boda, solo quiero que recuerdes que te amo y que siempre tendrás un lugar conmigo. Leí esa carta una y otra vez, intentando encontrar consuelo en cada línea, pero lo único que sentí fue vacío. Mi padre seguía sin entenderlo. No se trataba de cuándo empezó su amor con ella,
sino de a quién lastimó en el proceso. Guardé la carta en una caja, junto con fotos viejas de mi infancia. Fue mi forma de aceptar que el hombre que alguna vez admiré ya no existía. Sin embargo, algo dentro de mí no podía odiarlo del todo, porque por más que me doliera, aún era mi padre. Días después, recibí un mensaje de mi madre. Me dijo que él había ido a buscarla, que quería hacer las paces antes de casarse. Ella no lo perdonó, pero lo escuchó, y me pidió que, si alguna vez tenía la oportunidad, hiciera lo mismo. Esa noche me quedé despierta mirando el techo, preguntándome si la paz que buscaba se encontraba en perdonarlo o en seguir lejos de él.